damos diferentes diplomados en Latinoamérica relacionados con política pública y ciberseguridad. También he apoyado lo que son las mesas de infraestructura crítica nacional, lideradas por el Comando Conjunto Cibernético y el Ministerio de Defensa en Colombia, donde buscamos desarrollar capacidades en temas de seguridad cibernética en los diferentes frentes en Colombia. También hago parte o soy padre voluntario en Red Papás, donde trabajamos en la mesa TIC los temas relacionados con protección de derechos de infancia y adolescencia en entornos digitales Agarrante, y he, claro, luz de acá. y he apoyado el desarrollo Apagar la de, luz de abajo. por favor, apagamos los micrófonos, los dejamos en mute mientras manejamos la sesión. Gracias. Y también he venido apoyando el desarrollo de política pública alrededor de temas de ciberseguridad para Colombia. De eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Entonces, ya para iniciar la presentación, quiero agradecer especialmente a dos compañeros míos, colaboradores, a Viviana Quintero, a Julio Caicedo, especialistas y cada uno de ellos muy fuerte en sus profesiones y campos de acción en temas relacionados con protección de infancia y adolescencia. La presentación que ustedes van a ver es un trabajo conjunto donde unimos nuestro conocimiento precisamente para garantizar que este tipo de mejores prácticas se lleven a los entornos educativos. Entonces, esta es la agenda que vamos a manejar. Vamos a manejar temas relacionados con ciberseguridad, vamos a hablar temas relacionados con redes sociales, riesgos digitales y cómo enfrentar dichos riesgos en los entornos cibernéticos. Lo primero que quiero que entendamos, y como me gusta iniciar siempre las sesiones, es con este tipo de frases. El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Esto lo dijo Albert Einstein. Y definitivamente esta frase nos cae como anillo al dedo hoy en día, donde estamos viviendo unas épocas de transformación digital bastante fuertes. Y es que nosotros debemos ser conscientes como sociedad que el problema no está en las tecnologías, el problema está en el desconocimiento y el uso no adecuado que hacemos de las tecnologías de información y de las comunicaciones. Hoy en día nosotros estamos viviendo algo que es la transformación digital, esa revolución del conocimiento. Es como apalanco mi conocimiento y desarrollo nuevas capacidades asociadas a tecnologías de información en diferentes campos de acción. Y nosotros como país, como Colombia, debemos aprovechar este momento, este punto de quiebre para desarrollar capacidades en todos los campos de acción. Y el sector de educación es un campo de acción bastante fundamental para apalancar las estrategias que tanto el gobierno nacional está proponiendo como nosotros en los diferentes sectores. Entonces, esto es un tema bastante importante. El problema no es tecnológico, sino cultural. Partamos por qué es la ciberseguridad. Muchas veces, inclusive, cuando trabajamos este tipo de temas con profesionales que se dedican a la seguridad o a la ciberseguridad, a la seguridad de los sistemas de información en empresas, en el sector gobierno, eh, tienen este término confuso. Aún no se comprende dentro del entorno qué es ciberseguridad. Yo lo voy a explicar desde el punto de vista de comunidad y desde el punto de vista de comunidad educativa, para que estemos todos hablando en el mismo contexto. La ciberseguridad busca la protección de todos los dispositivos tecnológicos, de todos los entornos tecnológicos que están bajo el cuidado de mi organización. Es decir, en sector educativo, las herramientas tecnológicas que le permiten a nuestras instituciones educativas, sean básicas, medias, sean a nivel profesional, el poder ofrecer ese valor agregado para su cliente final, que son los estudiantes. Es decir, cómo yo, como docente, entrego el conocimiento que debo impartir y cómo esas tecnologías de información apalancan ese aprovechamiento precisamente de difusión del conocimiento. También hacen parte de esto todas las tecnologías que permiten llevar los temas de nómina, los temas financieros, los temas de convivencia escolar dentro de las instituciones educativas. Entonces, digamos que es cómo yo como institución protejo esos entornos tecnológicos, pero la ciberseguridad nos lleva un paso más allá y es cómo yo garantizo que desde mis entornos tecnológicos como universidad, como colegio, como institución tecnológica, no sucede nada hacia los demás. Bien, entonces la ciberseguridad es una seguridad en dos vías. ¿Cómo me protejo y cómo protejo a los demás de que no suceda algo desde mi entorno tecnológico? La ciberseguridad requiere que yo desarrolle capacidades de cooperación a nivel de sector educación. Dentro de los trabajos que estamos haciendo con el Comando Conjunto Cibernético,
tenemos diferentes sectores de infraestructura crítica. Allí yo apoyo el sector de educación, porque como les comenté, el problema desde mi óptica, desde mi punto de vista, no es tecnológico, sino cultural. Pero más allá, desde el sector de educación, debemos desarrollar capacidades transversales para que nuestras diferentes comunidades educativas sepan cómo aprovechar y sacar el mejor rendimiento de las tecnologías, pero también cómo protegerse y cómo proteger a los demás, a los diferentes integrantes de esa comunidad educativa en los entornos virtuales. Entonces pensemos nosotros en educación primaria, en educación secundaria, cómo protegemos nuestros entornos educacionales, cómo protegemos a nuestros estudiantes, cómo nos protegemos nosotros, a nuestros compañeros de trabajo, y también extendamos esto a los padres de familia, cómo los protegemos dentro de ese entorno digital o virtual que llevamos desde nuestra institución educativa. Un tema importante relacionado con infancia y adolescencia es saber que en Colombia tenemos un marco normativo bastante robusto que cubre los derechos de infancia y adolescencia. Un tema es que tengamos el marco normativo, otro tema es que verdaderamente se cumplan las decisiones y se haga justicia sobre los temas que violan o vulneran los derechos de infancia y adolescencia. Pero desde el punto de vista de marco normativo, aquí tenemos una sombrilla bastante interesante en cuanto a leyes que se han estructurado. Lo primero que tenemos que saber nosotros como sociedad y como comunidades educativas es que desde la misma Constitución Política de Colombia, en los derechos fundamentales, priman los derechos de infancia y adolescencia sobre cualquier otro tipo de derecho, sobre los derechos de adulto mayor. Entonces, digamos que infancia y adolescencia tiene un carácter o una connotación de criticidad alta en cuanto a protección de sus derechos, partiendo por la misma Constitución. Otro tema importante es la ley 1581, que es la ley de protección de datos personales. Yo los invito a que si ustedes no han leído esta ley, la puedan interiorizar, la lean, sepan cuál es el alcance, sepan cuáles son sus derechos como titulares de datos en cuanto a protección de sus datos, rectificación de sus datos por parte de cualquier entidad pública o privada, pero también y más allá, cuál es el deber y el derecho que tenemos nosotros como sociedad de la protección de los datos personales de nuestros infantes y adolescentes en cualquier tipo de entorno, sea físico, presencial o tecnológico, en este caso. Y aquí los derechos, como les digo, de infancia y adolescencia priman sobre cualquier tipo de derecho. Entonces, digamos que a partir de todo ello se viene desarrollando un abanico de normativas que nos permiten a nosotros, como comunidades educativas, apalancar estrategias en protección de los derechos de infancia y adolescencia. Otro tema muy importante, y los invito a que descarguen el documento, lo interioricen y vean cómo afecta de forma positiva o negativa el entorno en el cual ustedes laboran, es el COMPES 3995, que es el COMPES de confianza y seguridad digital. Digamos que Colombia viene desarrollando una serie de COMPES que son unos lineamientos, unas políticas, unos planes estratégicos medidos en un ciclo de años, supongamos 4 años. Anterior al COMPES 3995, que se liberó la semana pasada y que es de conocimiento público, estaba el COMPES 3854, que era el COMPES o la Política de Seguridad Digital de Colombia. Entonces, desde diferentes frentes hicimos aporte para la construcción de estos documentos, pero lo bueno que tiene el COMPES 3995 es que precisamente utiliza la palabra confianza, y es el garantizar que como sociedad adoptamos de forma eficiente las tecnologías y que vamos a estar trabajando todos en Colombia de manera conjunta en diferentes frentes para lograr que los entornos digitales de nuestras diferentes comunidades sean lo más sanos y constructivos posible. Entonces, este COMPES de confianza y seguridad digital tiene un cambio bastante particular a través de propuestas que hicimos, y es centrarnos en el individuo, porque los COMPES anteriores se centraban en temas de defensa, ciberseguridad, ciberdefensa, pero dejaban de lado lo más importante, que es ese individuo, la persona que hace uso de las tecnologías. Y en el caso de nuestras instituciones educativas son esos infantes, adolescentes o adultos que hacen uso de las tecnologías. Entonces, lo bonito de este nuevo COMPES es que se centra en el individuo para desarrollar capacidades precisamente de fortalecimiento de entornos digitales. Ahora hablemos de lo que son las redes sociales. Cuando nosotros hablamos de una red social, no necesariamente tenemos que enfocarlo 100% a lo que son estas redes sociales en entornos digitales.
Sencillamente estas son aplicaciones que permiten a una red social, a una comunidad interactuar. Cuando nosotros hablamos de redes sociales, estamos hablando de que existe una red social en Uniminuto, de que existe una red social a nivel de educación, a nivel de docentes. Pero cuando hablamos de virtualizar estas redes sociales, es cuando llevamos estas comunidades particulares a plataformas digitales o a aplicaciones totalmente únicas y que cubren las necesidades de ese público en particular. Entonces, allí sí tenemos lo que son estas plataformas virtuales como Facebook, como TikTok, como Roblox, como Twitter, como LinkedIn, y las diferentes redes que nos permiten compartir ciertas temáticas o gustos como sociedad. Entonces, dentro de esto, hay un estudio muy interesante, aquí están los links para que ustedes los puedan descargar. El primero es el estudio del Observatorio del E-Commerce. Estos estudios son de 2018. Desafortunadamente no se han realizado nuevos estudios con impacto a nivel Colombia que lleguen a tener este cubrimiento tan amplio como lo tuvieron el estudio del e-commerce 2018 y el estudio de Tigo Une 2018, donde precisamente se buscaba identificar cuál era el comportamiento o uso de tecnologías de información y una de las aristas redes sociales por parte de la población colombiana. Entonces lo interesante acá es ver que fueron identificados para hombres cerca de 45 millones de perfiles en diferentes redes sociales, para mujeres 31 millones de perfiles, para niños o adolescentes cerca de 11 millones de perfiles y para niñas, adolescentes también, cerca de 8 millones de perfiles. Pero miren lo interesante y es ver el espectro de redes sociales que utilizan las diferentes generaciones. Si nosotros nos damos cuenta, los adultos tienden a utilizar mucho más redes sociales como Facebook, utilizan más YouTube, WhatsApp, pero si analizamos lo que es infancia y adolescencia, utilizan unos espectros de redes sociales mucho más amplios. En 2017 vine haciendo estudios en diferentes comunidades educativas, básicas y medias, donde analizábamos precisamente el espectro del conocimiento de redes sociales que tenían tanto cuerpo administrativo, docentes, padres, madres o adultos responsables y infantes y adolescentes. Entonces, ¿cuál era la cantidad de redes sociales que utilizaban los infantes o adolescentes y cuántas redes sociales conocían los padres o adultos responsables que utilizaban estos grupos de jóvenes? Pues fue muy curioso ver los resultados porque dentro de los resultados evidenciamos que los padres llegaban a conocer cerca de 5, 6 redes sociales diferentes, mientras que los muchachos llegaron a manejar un espectro de más de 40 redes sociales. Entonces démonos cuenta de, por un lado, el desconocimiento que tenemos como adultos en cuanto a cuáles son los entornos digitales que utilizan nuestros infantes y adolescentes, pero también darnos cuenta de que existen otros entornos de redes sociales que desde nuestro punto de vista no son comunes o no los identificamos como una red social digital. Es el caso de las redes sociales de videojuegos, que muchas veces nosotros como adultos no los identificamos, pero también cubren unos espectros bastante grandes. Hoy en día, pues ya nos damos cuenta que esta cantidad de redes sociales se está incrementando exponencialmente y día a día salen nuevas plataformas que lo que buscan es llamar la atención de determinado tipo de audiencia. Lo hablábamos o lo conversábamos con Francisco hace un momento. También es ver cómo los influencers se están moviendo entre las diferentes plataformas que están utilizando nuestros infantes y adolescentes, pues precisamente para cautivar ese tipo de público. Entonces, aquí se hace necesario que nosotros como sociedad empecemos y como adultos responsables a entender precisamente ese comportamiento y cuáles son los entornos digitales en los cuales conviven nuestros infantes y adolescentes para que podamos desarrollar como comunidad educativa estrategias coherentes y reales en cuanto a protección de nuestros chicos en ese tipo de entornos. Otro tema importante es, de estos estudios es el identificar el cómo y en dónde se conectan nuestros muchachos. Entonces nos dimos cuenta que preferían qué tipos de conexiones, conexiones inalámbricas, dispositivos propios, conectarse desde su propio dispositivo, dispositivos de uso individual. La preferencia de conexión siempre era más que todo desde la casa. No tenían ningún problema o no veían ningún riesgo a conectarse a alguna red Wi-Fi pública, sea un centro comercial, sea un café, sea una tienda, sea un aeropuerto, donde identificaban una red inalámbrica que le pudiera dar acceso a datos, los muchachos se conectaban
para poder hacer uso de Internet y otros recursos a nivel de redes sociales. Se conectaban más desde sus casas o desde las casas de amigos de colegio. Entonces, nosotros en cada una de nuestras comunidades identifiquemos cuáles son esos usos habituales que hacen nuestros jóvenes, nuestros niños de tecnologías y desarrollemos estrategias a la medida. Aquí lo importante es saber que por más de que seamos sector educación, cada comunidad educativa es un ecosistema único y tiene unos desafíos propios en cuanto a uso de tecnología. Van a haber desafíos transversales, pero cada comunidad, como les comento, es totalmente única y por eso debe desarrollar estrategias a la medida precisamente de estos grupos, de estos núcleos familiares, de estos diferentes actores de la comunidad educativa para garantizar que las estrategias son adecuadas. Otro tema importante es ver los motivadores. Entonces, dependiendo los tipos de edades, las motivaciones de uso de tecnologías y redes sociales varían. Entonces, démonos cuenta que para nuestros niños y para nuestros adolescentes prima el ser reconocidos. Entonces, ¿cuántos likes? ¿Qué tan valioso es para ellos el like en una publicación? El like en una foto que suben, el like en un TikTok que hacen, el me gusta. Entonces, es el ser reconocidos dentro de esa red social. Para ellos es un tema importante. Ellos confían en sus amigos y muchas veces nuestros chicos no saben diferenciar entre una amistad real o una amistad en una comunidad virtual. Entonces es importante llevarlos a ellos a conocer ese tipo de escenarios. Las principales motivaciones, si nosotros nos damos cuenta, las motivaciones son muy diferentes entre infantes y adolescentes, también entre los diferentes géneros. Entonces, dependiendo de todo ello, debemos identificar cuáles son estos motivantes en nuestras comunidades educativas para poder desarrollar o poder identificar riesgos asociados y desarrollar estrategias de seguridad digital coherentes. Esto puede ser un tema bastante interesante a desarrollar de forma conjunta. ¿Cuáles son los principales errores que identificamos? Que muchas veces cuando desarrollamos precisamente estrategias de seguridad, dejamos por fuera a los individuos, a las personas que hacen uso de las tecnologías. Y pensamos con un punto de vista central en cuáles son los mejores lineamientos de seguridad, pero muchas veces no incorporamos dentro del desarrollo de estrategias a padres, madres, adultos responsables, no involucramos dentro del desarrollo de la estrategia a los mismos infantes y adolescentes, y hemos visto muchas estrategias que han fallado por esa razón. Entonces, digamos que aquí debemos trabajar todos conjuntamente en desarrollar controles a la medida de nuestras necesidades para cada una de las organizaciones o de las comunidades educativas. Términos y condiciones. Otro tema muy importante es que nosotros como adultos responsables debemos comprender que cada red social tiene sus propios términos y condiciones. Nosotros no podemos llegar a protestar si le sucede algo a un hijo nuestro, a un infante, en redes sociales para las cuales la edad menor con la cual se puede abrir un perfil es 13 años. Esto sucede mucho en redes como Twitter, como Facebook, Instagram, Snapchat, donde vemos que hay cierto tope de edad o edad mínima para poder abrir un perfil. Pero tristemente, cuando nosotros analizamos, hemos identificado entre los estudios que existen niños de 7, 8, 9 años con perfiles en redes sociales para los cuales su edad no es permitida. Niños que tienen contactos o grupos de amigos superiores a 5.000 contactos. Pensemos nosotros que desde el punto de vista de adultos, nosotros podríamos decir que en el ciclo de vida completo de un adulto, según los estudios, un ser humano puede llegar a tener contacto cercano con cerca de 300 personas en todo el transcurso de su vida. Pero su núcleo social se restringe mucho más a medida que va pasando el tiempo. Con algunas personas pierde contacto. Entonces, digamos que si nosotros analizamos nuestros perfiles de redes sociales son mucho más acotados. Pero cuando vemos que los perfiles sociales de nuestros infantes y adolescentes tienen contactos de 3.000, de 5.000, de 6.000 personas. Entonces, cuando tenemos que empezar a generar una alerta temprana de qué es lo que está sucediendo y empezar a poder identificar estrategias conjuntas de mitigación. Este es un tema bastante importante. Otro tema importante es la conducta, las conductas no premiadas. Pensemos en que aquí nosotros tenemos ciertos lineamientos o conductas que no están permitidas en las diferentes redes sociales.
Entonces, los desnudos o contenidos sexuales, todo lo que tiene que ver con incitación al odio, con acoso y hostigamiento, con amenazas, los temas de privacidad, abuso o violencia, los temas de suplantación de identidad, infracción de derechos de autor, todos los temas de información engañosa, contenido violento o explícito, contenido perjudicial o peligroso. Pero más allá pensemos también cómo nosotros esta información la tomamos y otros vectores o comportamientos no adecuados en los entornos digitales que estamos utilizando hoy en día para la educación virtual de nuestros jóvenes, de nuestros niños y adolescentes, los podamos volcar a través de lineamientos dados por el Manual de Convivencia Escolar. También otra cosa que hemos analizado y que hemos visto en las diferentes comunidades educativas es que muchos de los manuales de convivencia escolar dejan por fuera los entornos digitales. Entonces, ¿esto en qué tipo de entorno se da? Donde la estrategia educacional es una estrategia más presencial. Pues hoy en día, como tuvimos que afrontar esa pandemia y tuvimos que salir de lo tradicional a lo virtual, um, tenemos que garantizar que dentro de lo que son los manuales de convivencia estructurados en cada una de nuestras instituciones educativas, contemplamos los diferentes riesgos en entornos digitales. Los podemos tipificar, decimos cuáles son conductas apropiadas, cuáles no, y garantizamos que existe un flujo, un plan de respuesta al interior de la comunidad educativa para este tipo de incidentes y para otros, dependiendo del tipo de plataformas que estemos utilizando. Riesgos digitales. Pensemos nosotros desde el punto de vista de los diferentes riesgos digitales que enfrentan nuestros infantes y adolescentes asociados a este tipo de plataformas. Este es un estudio muy interesante del ENCIMEC, estos son resultados 2019, donde nosotros vemos en el reporte del NIT-CLIAN precisamente qué es lo que están reportando las diferentes organizaciones que fueron consultadas en más de 40 países. Aquí se encuestaron policías nacionales, se encuestó a Interpol, a Europol, a líneas de denuncia a nivel mundial en estos diferentes 40 países, donde precisamente lo que se buscaba era identificar en el informe los tipos de tipificación o que se estaba evidenciando por cada una de las diferentes líneas de denuncia y en cada uno de los diferentes países. Si nosotros nos damos cuenta, desafortunadamente, hay un 56% de indicio que nos indica que los temas de abuso sexual, que es a donde se enfoca este reporte, abuso sexual criminal de infantes y adolescentes, pues se está incrementando. El año pasado, el año pasado se incrementó un 56% con respecto a 2018. Entonces, eh, si nos damos cuenta, es un tema bastante crítico dentro de los entornos y un tema que desde el punto de vista de comunidad educativa debemos abordar con carácter urgente. También saber nosotros que como comunidades educativas a nivel Colombia tenemos una de las mejores líneas de denuncia a nivel mundial. Está dentro de las 5 mejores líneas de denuncia y es precisamente Te Protejo. Te Protejo es una iniciativa colombiana que es liderada por Red Papás y cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, la Interpol, el INCOU, que es esta red principal que agrupa las diferentes redes de denuncia o líneas de denuncia a nivel mundial, y diferentes actores nacionales, donde estamos sectores de públicos y privados, precisamente desarrollando capacidades en Colombia en pro de la protección de nuestra infancia y adolescencia en entornos digitales. Otro tema muy importante son estas estadísticas de Te Protege. Precisamente desde que iniciamos en 2012, hemos llegado a generar orden de bloqueo para 20.927 sitios a cierre de junio de 2020. Hemos ingresado a través de la plataforma ICANN del INCO, que es como esta plataforma central donde están todos los sitios URLs que contienen algún material de abuso sexual infantil explícito. Entonces, digamos que dentro de las bases de datos hemos ingresado 34.741 sitios que contienen este tipo de material y a través de los cuales a nivel internacional se desarrollan respuestas mediante las diferentes líneas de denuncia y también con apoyo de la Interpol y de la Europol. Hemos clasificado precisamente más de 86.661 imágenes
que contienen algún tipo de material de abuso sexual infantil. Digamos que desde el punto de vista de clasificación, eh, supongamos que existe un video, se filtra un video por redes sociales, sea por WhatsApp, sea por Facebook, sea por, por repositorios donde los delincuentes comparten o comercializan este tipo de contenidos. Nosotros o nuestros analistas deben pasar a analizar cada uno de los segundos del video, porque no todo el video puede ser material probatorio de abuso sexual infantil, sino las imágenes donde se evidencia el abuso sexual. Entonces, digamos que aquí hay un trabajo fuerte de nuestros analistas y ellos tienen obviamente un acompañamiento psicológico, y, tanto individual como grupal, por, por el tipo de contenidos al cual están expuestos ellos frecuentemente para hacer este tipo de análisis. Otros factores de riesgo importantes, y esto debemos tenerlo en cuenta, y esto debemos trabajarlo con los padres, con las madres, con los adultos responsables, con las personas que están a cargo de nuestros infantes y adolescentes. Lo primero es el equipamiento temprano. Nosotros desafortunadamente estamos viviendo en una sociedad que nos lleva a un consumo, donde las estrategias de marketing de los diferentes fabricantes de las diferentes tecnologías pues nos llevan a que consumamos tecnología de forma temprana. Pero algo que debemos hacer es garantizar o esforzarnos por garantizar que nuestros infantes no tengan un exceso de consumo o de tecnología a tempranas edades. Hay algo muy bueno y es la regla 36912. Ustedes la buscan en internet, regla 36912. Esta la desarrolló un psiquiatra francés, donde precisamente se dicen los parámetros de cuáles son las edades convenientes para el uso de tecnologías. Y aquí se dice que antes de los 3 años un menor no debería tener contacto con dispositivos tecnológicos, y menos si estos dispositivos tecnológicos son táctiles, porque desafortunadamente, al tener una exposición bastante alta con dispositivos táctiles, tecnológicos táctiles, como teléfonos táctiles, como tablets, pues estamos inhibiendo el desarrollo de capacidades psicomotrices que debe desarrollar el cerebro en esas edades tempranas. Es decir, no le estamos permitiendo jugar de forma física y desarrollar esas capacidades de motricidad fina que requieren nuestros muchachos, nuestros niños, sino que por el contrario los estamos exponiendo constantemente al contacto con tecnologías finas, no se dé en las edades en que se debe dar. Y ahí es donde vemos que en temprana infancia, pues nuestros niños no están cogiendo bien lápiz, no pueden utilizar bien, no pueden colorear bien, pues precisamente la razón es única, y es que no pudieron desarrollar esas capacidades en las edades en que debían desarrollarse. La falta de acompañamiento de adultos es otro tema, es un riesgo bastante elevado. Hoy en día, si nosotros nos damos cuenta con este tema de la educación virtual, nuestros niños están utilizando, están consumiendo elevadamente recursos en Internet, no solo para conectarse a sus clases, sino que también en paralelo muchos de ellos se conectan a redes sociales diferentes mientras están tomando sus clases. Y muchas veces nosotros como adultos responsables perdemos esto de vista. ¿Por qué? Porque hoy en día esos núcleos familiares, esos hogares, compuestos de pronto por una madre cabeza de hogar que tiene a cargo sus dos, tres hijos, o compuesto por esta madre, sus papás, es decir, los abuelos de este grupo de infantes. Y los infantes pues no tienen esas competencias para poder realizar un acompañamiento adecuado en uso de tecnologías. Muchas veces los niños consumen las tecnologías mientras están en clase, o se llevan las tecnologías para sus habitaciones y a puerta cerrada las consumen. Entonces, digamos que mantenemos la puerta física de la casa cerrada, pero estamos permitiendo que en sus habitaciones tengan una puerta abierta a un mundo global a través del Internet, ¿no? El acceso no supervisado. Nosotros debemos garantizar que todo acceso que hagan nuestros infantes y adolescentes sea supervisado, es decir, podamos tener visualmente contacto con ellos y ver cómo es el comportamiento de ese infante o adolescente mientras está consumiendo esas pantallas, esos entornos digitales. Un bajo nivel de conexión con adultos de confianza. Desafortunadamente nuestros niños no identifican adultos de confianza con los que puedan tener algún tipo de acercamiento en cuanto a problemas que estén viviendo en el entorno digital. ¿Qué debemos hacer nosotros como comunidad educativa? Ser esos garantes nosotros como docentes de que somos un adulto de confianza, adulto responsable, eh, en lo que compete al entorno educativo, pero también como padres debemos identificar cuáles son aquellos adultos del grupo familiar
cercano, con los cuales nuestros hijos o nuestros adolescentes, infantes, tienen un mayor contacto y una mayor confianza, para que a través de esos adultos podamos llevarlos a un buen uso adecuado de tecnologías. Categorías de riesgo, contenidos. Entonces pensemos que en cuanto a contenidos, lo que ven cuando interactúan en redes sociales. Entonces, ¿a qué tipo de contenido están expuestos ellos? Los contactos, las personas con las que interactúan en redes sociales. También es bastante importante las conductas, lo que hacen cuando interactúan en redes sociales. ¿Qué tipo de redes sociales usan? Estos son temas bastante importantes. En cuanto a contenidos, ¿a qué tipo de contenidos acceden? Temas de pornografía, temas de abuso, de violencia, de autolesión, que también es otro factor bastante crítico al cual se enfocan los delincuentes, más que todo hacia infancia. El tema de contactos, entonces cuando vienen temas de grooming, cuando vienen temas de sextorsión, eh, cuando se crean grupos cerrados. Hemos tenido casos donde han habido quejas en comunidades educativas o alertas en diferentes comunidades educativas, donde los chicos ya en adolescencia hacen grupos o redes totalmente cerradas, donde impera la ley del silencio y donde a ciertas horas de la noche, a través de tecnologías como WhatsApp, redes sociales como WhatsApp, hacen grupos en los cuales comparten videos personales con contenido sexual. Una vez hacen los grupos, una vez se termina el ciclo de compartir información, eliminan los datos, eliminan los videos, eliminan las imágenes e impera la ley del silencio. Entonces esto lo hemos visto en diferentes comunidades educativas y se deben abordar estrategias adecuadas precisamente para poder contrarrestar este tipo de riesgos. Las conductas, el ciberacoso, la ciberdependencia, el sexting. El tema de ciberdependencia es muy crítico. Desafortunadamente, algo que no tenemos en cuenta muchas veces como sociedad es que las tecnologías de información son muy adictivas. Si ustedes se dan cuenta de pronto al terminar sus jornadas laborales, después de estar conectados demasiado tiempo ante una pantalla, el nivel de estrés es bastante fuerte, tanto físico como mental. Entonces, pensemos en estos adultos, en estos adolescentes, en estos infantes que están llevando unos periodos de tiempo mucho más extensos en conexión tecnológica. Es decir, no solo están utilizando las plataformas del colegio para recibir sus clases, sino que también están entrando en redes de videojuegos, están entrando en otro tipo de redes para tener contactos con sus amigos. Y sus mentes no descansan del uso tecnológico. El día de ayer estaba hablando precisamente con unas sobrinas mías, adolescentes, y les preguntaba, ¿ustedes se imaginan un mundo sin internet? Y una de ellas me respondió, sería mucho mejor, porque actualmente estamos muy en nos la pasamos pegados a una pantalla. Entonces, es el tipo de reacciones que están teniendo nuestros infantes y adolescentes y a lo cual debemos prestar demasiada atención. Las conductas, el tema de privacidad, el tema de suplantación, son temas bastante importantes. El principal de los riesgos, el principal riesgo que hemos identificado en uso de entornos digitales para infancia y adolescencia es precisamente la generación o la exposición al desarrollo de contenidos de material de abuso sexual infantil. Desafortunadamente esto ya es evidenciado en los reportes que hace la Europol, la Interpol. Hay un reporte muy bueno que se llama el IOCTA, donde podemos ver nosotros las tendencias del cibercrimen. Y desafortunadamente uno de los 5 principales crímenes que se cometen a nivel global en uso de tecnologías digitales es la generación de contenidos de material de abuso sexual infantil. Este mercado a nivel global, inclusive lo dice la Europol, genera mayores ingresos que el mismo narcotráfico para los delincuentes que se dedican a la generación, divulgación, comercialización de este tipo de contenidos. Entonces, aquí hay un tema bastante fuerte y al cual debemos prestarle mucha atención como comunidades educativas. También entender nosotros y hacer entender esto a nuestros muchachos de que las redes sociales no son gratuitas. Si bien el acceso es gratuito, nosotros tenemos que darnos cuenta que al exponernos en una red social, al ser parte de una red social, estamos publicando nuestra identidad, nuestra ubicación, nuestros contactos, nuestros núcleos familiares. Estamos presentando nuestros gustos, nuestros intereses, ¿bien? Pero también por otro lado, obviamente las redes sociales nos permiten generar comunicación, nos permiten co-crear, ahora que estamos en temas de desarrollo de capacidades de investigación, desarrollo, innovación, nos permite compartir información, aprender, interactuar. Entonces, que se den cuenta ellos
que definitivamente no hay nada gratuito. No por menos, personas como Mark Zuckerberg, personas como Bill Gates u otro tipo de actores son de las personas más ricos del mundo, no por ofrecer plataformas de redes sociales totalmente gratuitas, ¿no? Por debajo de esto hay un negocio de comercialización de uso, de tendencias, de comportamientos, donde precisamente a través de esto llegan los diferentes oferentes a nuestros núcleos, ¿no? O a nosotros como individuos. ¿Cómo debemos enfrentar los riesgos? Lo primero es generar un análisis de los mismos. ¿Cuáles son los riesgos para los infantes y adolescentes de nuestra comunidad educativa? ¿Cómo los podemos evidenciar? Pues precisamente desarrollando capacidades de investigación. Y dentro de estas capacidades de investigación, nosotros como docentes, como personal administrativo, debemos involucrar a padres, a madres, a adultos responsables y también a nuestros infantes y adolescentes en desarrollar esos parámetros de investigación, en ser parte de esa investigación que nos permita generar los insumos de identificación de riesgos y de generación de estrategias adecuadas. Entonces, para ello, aquí les traigo una serie de recomendaciones en cuanto a ciberpaternidad, cibereducación y ciberprotección en entornos digitales, que pueden aplicar a nosotros, a nuestros núcleos familiares, pero también a nuestros alumnos y a los núcleos familiares de nuestros alumnos. Entonces, lo primero, desde el enfoque de ciberpaternidad, es el estimular otro tipo de actividades que no dependan del uso de tecnologías. Si bien los chicos, dependiendo de la institución educativa, pasan cierto tiempo al día haciendo uso de recursos tecnológicos para tomar sus clases, para compartir la información que van desarrollando dentro del contenido programático, pues nosotros debemos buscar la forma de que en los espacios que no están trabajando en su aprendizaje, puedan desocupar su mente del uso tecnológico y enfocarse a otro tipo de actividades. Hoy con la pandemia es un poco difícil llegar a fortalecer capacidades en deporte, en juegos, en caminatas, en paseos, pero sí podríamos irnos al desarrollar capacidades artísticas, al compartir nosotros en nuestros núcleos familiares con nuestros infantes y adolescentes a través de juegos de mesa, a través del desarrollo de capacidades en pintura, de arte, el escucharlos es muy importante. El diálogo, en segunda instancia, es bastante fundamental. Nosotros debemos generar un diálogo bidireccional y nosotros ponernos a la altura de esa niña, de ese niño o de ese adolescente. Entender que ella o él a sus 6, 7, 8 años tiene problemas también. Y nosotros, un problema que para ellos puede ser muy grande, nosotros lo podemos ver como algo muy sencillo. Pero es entender que en su mundo ese es un problema grande y que nosotros estamos para apoyarle en identificar precisamente las diferentes alternativas de solución. Entonces hablamos de ese diálogo bidireccional. También seamos amigos de ellos en las redes sociales que utilizan. Es muy importante saber qué redes sociales usan nuestros infantes y adolescentes, poder comprender nosotros esas redes sociales, poder comprender los riesgos, cuáles son las características de seguridad que brindan las plataformas y trabajar precisamente con ellos de forma conjunta. Entonces, discutamos con ellos, el tercer punto, discutamos con ellos las consecuencias de publicar o reenviar contenidos inapropiados. Esto desde el punto de vista del sexting, del grooming, del bullying a través de entornos digitales, el cyberbullying. Y es qué está bien y qué no está bien. Es desarrollemos capacidades de netiqueta, como lo llamamos en tecnología. Otro aspecto muy importante es conversar precisamente sobre los riesgos de tener contacto con desconocidos a través de dispositivos móviles y plataformas como redes sociales. Limitar el uso de las tecnologías de información en el hogar, bastante fundamental. Enseñemos a nuestros padres y adultos responsables en las comunidades educativas de que se deben poner reglas claras de juego en el uso de tecnologías. Nosotros, a través del manual de convivencia, también debemos hacerlo. ¿Cuáles son las reglas de juego de buen uso de tecnología, de redes sociales, de plataformas de educación en la institución educativa, en la comunidad educativa, y también hacer coequiperos a sus padres o adultos responsables? Utilizar las tecnologías, el sexto aspecto, utilicemos las tecnologías de forma conjunta con nuestros hijos, con nuestros alumnos para familiarizarnos con ellas. En el colegio donde estudia mi hijo, me he dado cuenta que esto es una práctica habitual, donde precisamente los profesores tienen charlas con ellos para entender también cuáles son las redes sociales, cuáles son los juegos que más se utilizan. Los profesores se hacen parte de estos juegos para ver pues precisamente ese ecosistema o esa realidad virtual
en la cual están viviendo nuestros infantes y adolescentes. Y así desarrollar estrategias conjuntas como adultos responsables en pro de la protección de los derechos de infancia y adolescencia. Cero videojuegos antes de los 6 años. Esto es un tema fundamental. Desafortunadamente muchas veces no lo ponemos en práctica. Y es que antes de los 6 años, una niña o un niño no sabe diferenciar claramente la realidad de la ficción. Y aquí es donde el consumo excesivo de juegos o de videojuegos violentos, pues nos lleva a que vamos a tener un adolescente o un adulto con posibles problemas de comportamiento. Nosotros lo hemos visto en países como Estados Unidos, donde el exceso a contenidos bastante violentos, pues hemos visto en qué se han manifestado, en masacres, en presentación. Lo vimos con la película del Caballero de la Noche, cuando se hizo el estreno, entró este chico y acribilló a mucha gente en las salas de cine precisamente porque tenía una distorsión de la realidad. Entonces es muy importante que antes de los 6 años no expongamos a los chicos a videojuegos constantemente y menos si su contenido es violento. ¿Qué hacer frente al riesgo? Y esto nos aplica a todos, no solo a infantes y adolescentes. Es una vez nosotros identificamos que hay un comportamiento anómalo hacia nosotros, que nuestros chicos identifiquen que alguien está intentando abusar de ellos, que alguien está intentando chantajearlos, intimidarlos, en redes sociales o mediante el uso de tecnologías digitales, es bloquear a ese individuo. Lo siguiente es silenciar, ocultar cualquier tipo de notificación que llegue de ese individuo. Y lo siguiente es reportar, saber a quién es reportar. Entonces, ¿cuál es el flujo de respuesta ante un incidente digital en la comunidad educativa? ¿Cómo reportar al colegio? ¿Cómo reportar a las autoridades? ¿Cómo reportar a las líneas de denuncia? Para que de los diferentes frentes podamos poder responder y apoyar en cuanto a la identificación y mitigación de esa causa raíz. Es muy importante que no alteremos esa red social, que no borremos las fotos, que no borremos los mensajes. Por el contrario, si sabemos que nuestros hijos, infantes o adolescentes, están siendo ofuscados, amenazados, abusados en alguna red social, nosotros como adultos debemos tomar el control de la red social, bloquear al individuo que está haciendo el acoso y reportarlo a las autoridades para que las autoridades puedan tomar control y análisis de la evidencia que esté en esa red social y poder llegar a la persona que está cometiendo este flagelo. Muchas veces nosotros como adultos, como padres, tendemos a responder directamente al individuo que lo está haciendo, tendemos a eliminar las conversaciones, a eliminar las fotos y desafortunadamente ahí empezamos a eliminar evidencia. También debemos reportar a la red social en la cual se presenta este tipo de actos. La ciberprotección. En cuanto a ciberprotección en cibereducación, nosotros debemos pautar reglas claras de juego y es garantizar que en los hogares, en estos momentos, se elija un lugar céntrico y abierto de la casa para el uso de Internet por parte de los infantes y adolescentes. Hoy en día es bastante complicado porque obviamente todos hemos pasado a un mundo virtual, donde nosotros como adultos responsables tenemos que responder en nuestros trabajos, eh, tanto madres como padres, como otros adultos que se hacen cargo de los infantes y adolescentes. Entonces digamos que se están utilizando múltiples tecnologías al mismo tiempo en horarios laborales y académicos. Pero lo que sí debemos garantizar es que cuando nuestros chicos hagan uso de Internet, de plataformas virtuales, podamos tener contacto visual con ellos, que no hagan consumo de tecnologías a puerta cerrada, para garantizar que se tipifica esa conducta. Debemos fortalecer en ellos la capacidad de identificar que están en un horario de entorno educativo. Entonces, muchos colegios e instituciones educativas han adoptado la estrategia de que los chicos deben utilizar su uniforme durante las clases o sesiones virtuales. ¿Esto para qué? Para que ellos se identifiquen físicamente a través de la vestimenta que tienen, que están en un horario de educación, en un horario académico. También nosotros como padres debemos preparar espacios adecuados para que ellos puedan tomar sus clases, ¿no? Desde el punto de vista de ergonomía y de otras cosas. Convertirse en un experto de tecnologías, el segundo punto es bastante importante. Desafortunadamente nosotros, o diferentes generaciones de adultos, no somos muy dados al uso de tecnologías, al conocimiento de redes sociales, al conocimiento de cómo asegurar un dispositivo móvil, cómo asegurar un computador, cómo asegurar nuestra conexión a Internet. Pues si bien nosotros no somos esos expertos tecnológicos, tal vez en nuestra familia hayan ingenieros de sistemas, tecnólogas, tecnólogos, que nos puedan ayudar a identificar cuáles son esas mejores prácticas de seguridad. Entonces, traigamos esas prácticas de seguridad a nuestros hogares, porque cada hogar, como
toda comunidad es totalmente única. Hay diferentes tipos de tecnologías, diferentes sistemas operativos, diferentes sistemas de conexión a Internet, uso de diferentes aplicaciones o software. Entonces, cada entorno requiere unas características de seguridad muy propias. Conocer las redes sociales en las que se mueven nuestros hijos es algo clave, ¿sí? Y garantizar que si no somos nosotros, que haya un adulto que sepa cuál es el alcance de estas redes y que pueda ser un guía o mentor, tanto para nosotros como para nuestros chicos, en el uso adecuado de esos entornos. El cuarto punto, revisar junto con nuestros hijos o alumnos, y esto puede ser a nivel de educación, podemos desarrollar estrategias de investigación y desarrollo, donde nuestros mismos chicos, con apoyo nuestro, puedan identificar cuáles son las características de seguridad que brindan las plataformas o redes sociales que ellos utilizan y podamos implementarlas en conjunto con ellos, o poder garantizar que a través de talleres ellos fortalecen la seguridad de sus diferentes redes sociales. Desactivar el geoetiquetado en todos los dispositivos tecnológicos es bastante importante. Desafortunadamente muchas veces no lo hacemos. Una cámara digital, un smartphone, una tablet, un geoetiquetado puede tomar una foto y en la foto llevar algo que se llama metadata y son los datos del lugar exacto, las coordenadas del lugar exacto donde fue tomada la foto, el día exacto, la hora exacta en la cual se tomó esa foto. Muchas veces no eliminamos esa metadata, ese geoetiquetado, y subimos las fotos a redes sociales. Entonces, cualquier persona fácilmente puede descargar esa foto, esa imagen, y poder hacer algo que se llama ingeniería inversa, y es con determinados tipos de software, o dando un clic derecho a la ubicación, sacar las coordenadas y por Google Maps llegar al sitio exacto donde se tomó esa foto. Entonces, nuestros chicos pueden estarse exponiendo por desconocimiento en entornos o en redes sociales, ¿no? Compruebe que las fotos o videos no contienen información sensible antes de publicarlos en redes sociales. Este es un tema bastante crítico. Enseñémosles que todo lo que se sube a Internet va a permanecer en Internet para siempre. No existe una fórmula mágica para eliminar esa información. Entonces, aquí este es un tema demasiado crítico. También nosotros, muchas veces he visto padres o responsables, cuando hemos hablado, donde ellos mismos han tomado fotos a sus hijos y las han publicado sin autorización del niño, de la niña, del adolescente. Y muchas veces estas fotos rayan y hieren la sensibilidad de este infante o adolescente. Entonces, cuando tomamos una foto, no le consultamos y las publicamos en redes sociales. A nosotros como adultos no nos gusta que suceda eso. Muchas veces reaccionamos cuando alguien publica una foto nuestra o de nuestros hijos también. Entonces, también debemos garantizar que en cuanto a infantes y adolescentes, contamos con su conocimiento y autorización, porque es su imagen y su identidad, para poder publicar algún tipo de contenido de ellos, sean videos o fotos. Otro tema importante es actualizar las contraseñas y generar contraseñas complejas, tener ciclos de actualización cada 3, 4 meses de actualización de contraseñas. Y enseñémosles a los niños, a los adolescentes, que las contraseñas son como el cepillo de dientes, no se comparten con nadie. Nosotros nos dimos cuenta hace poco, estando en pandemia, como un influencer generó una campaña donde conseguía las credenciales de acceso a las diferentes clases virtuales, ingresaba haciéndose pasar por un alumno y saboteaba la clase publicando videos con imágenes pornográficas. Entonces, eso está en proceso de investigación por la Fiscalía, por el Gobierno Nacional, pero también es enseñarles a los niños que las credenciales no se comparten con nadie. Utilizar controles parentales. Esto es un tema bastante importante. Debemos investigar mucho. Existen diferentes filtros. Existen filtros para YouTube, filtros para búsquedas en Google. También los diferentes fabricantes de sistemas antivirus ofrecen soluciones para hogar, donde podemos nosotros generar opciones o filtrado de control parental. Y es garantizar a qué tipo de sitios acceden nuestros hijos, a qué categorías, y garantizar que no va a llegar contenido inapropiado a sus ojos, ¿no? Entonces, digamos que son mecanismos que nos ayudan también. Podemos definir también horarios de uso de tecnología. Entonces, en qué horario va a poder navegar, en qué horario no. Mantener el sistema operativo y software del dispositivo actualizado. Si no sabemos cómo hacerlo, lo que les digo, busquemos a alguien que sepa de tecnología en la familia o algún amigo, alguna amiga que nos pueda apoyar con eso. Y es garanticemos que los sistemas operativos están actualizados, que tenemos un buen antivirus de confianza, que las aplicaciones están actualizadas, porque muchos de los virus entran
porque los sistemas no están actualizados, utilicemos sistemas operativos originales. De pronto, y hace poco lo vimos, o lo estamos viendo con la tendencia de Roblox, y es que los niños están instalando en los dispositivos aplicaciones fake. ¿Qué es una aplicación fake? Una aplicación que puede que instale el componente de Roblox, pero también instala otro tipo de software malicioso en la máquina. Dañan el sistema operativo, dañan el computador, nos roban información. Entonces, es un tema bastante importante y también enseñarles a ellos esa cultura de hacer un buen uso de las tecnologías. No descargar aplicaciones de dudosa procedencia. Entonces, enseñémosles el buen uso de tecnologías, cómo descargar aplicaciones, que nos comente cuando van a instalar una aplicación en su dispositivo móvil o en dispositivos móviles nuestros o computadores, para que nosotros podamos ver si la aplicación verdaderamente hace lo que debe hacer y es del fabricante avalado. Visitemos sitios de confianza. Esto lo podemos trabajar a través de lo que son las aplicaciones de control parental. Busquemos que no se conecten a redes Wi-Fi públicas. Por lo general debemos utilizar los datos de nuestro celular antes que conectarnos a sitios públicos porque a través de estos también se hace uso indebido o se hacen actividades delictivas. Conocer la vida digital de nuestros hijos es muy importante. ¿Qué redes sociales utilizan? ¿Qué dispositivos usan para conectarse? ¿Cuáles redes sociales están utilizando? ¿Cuánto tiempo interactúan con redes sociales? Seguir, hacer una monitorización de los perfiles. Pero seguir los perfiles de ellos en redes sociales no significa que seamos jueces, porque muchos padres cometemos el error de empezar a juzgar lo que ellos publican, de empezar a criticar lo que están haciendo. Y para el chico va a ser muy fácil dejar ese perfil quieto y crear un perfil paralelo en el cual ya nosotros no vamos a ser parte. Entonces, por el contrario, debemos ser amigos de ellos y a través de ello poder generar mejores prácticas. ¿Cuáles son los influencers que les gusto? ¿Qué influencers siguen? Hoy en día es un tema bastante importante, ¿no? ¿Cuáles son los horarios de conexión? ¿Dónde reportar? Entonces, aquí en esta pantalla, si quieren, tómenle una foto. Nosotros tenemos la opción de reportar cualquier tema de violencia o cualquier tema que viole derechos de infancia o adolescencia a través de la red social en particular. Todas las redes sociales tienen línea de denuncia. En Colombia, a través de la URL de Te Protejo, www.teprotejo.org, o la aplicación Te Protejo. El CAI virtual de la Policía Nacional, ustedes buscan CAI virtual en Google, les va a aparecer y ahí la policía los puede ayudar a través de la unidad de delitos informáticos, la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a denunciar de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, a través de estos medios podemos hacer denuncia de cualquier evento que viole derechos de infancia y adolescencia a nivel general, pero también en entornos digitales. En Colombia estamos desarrollando fuertemente, junto con Red Papás, Renacer y UNICEF, estamos desarrollando un modelo que se llama Protegemos o Muy Protect, que digamos que es un modelo de capacidades en ciberseguridad que busca la protección de derechos de infancia y adolescencia. Aquí estamos trabajando fuertemente para que el gobierno nacional adopte una política pública adecuada y se empodere de la responsabilidad de protección de derechos de infancia y adolescencia. Garantizar que la justicia penal cuenta con las herramientas, que las víctimas pueden ser resarcidas, un acompañamiento a víctimas de ciberacoso, de sextorsión. Es como hacemos el acompañamiento como sociedad a víctimas, sociedad civil, desarrollo de capacidades en industria y comunicaciones y medios. Entonces, como les comentaba, ya para terminar, definitivamente la frase es corta. El problema no es tecnológico, sino cultural. Debemos enfocarnos fuertemente en desarrollar capacidades culturales y generar educación en cuanto al buen uso de tecnologías de información en nuestros entornos o comunidades educativas y en cómo acompañar a nuestros infantes y adolescentes en estos procesos. Hay algo muy claro y es que ellos son nativos digitales. Ellos nacieron cuando ya existía Internet, cuando ya existían las tecnologías. Muchos de nosotros no somos nativos digitales. Muchos de nosotros convivimos en una época en la cual no existía Internet, no existían teléfonos móviles. Entonces, poder ser coequiperos con ellos, entender que ellos tienen un conocimiento muy amplio, ellos son tecnópatas, adoptan la tecnología de una forma muy fácil porque pues vivieron ya, nacieron en un mundo tecnológico, pero también que nosotros tenemos unas capacidades y tenemos un conocimiento de realidad de vida muy fuerte. Ahí es donde debemos trabajar conjuntamente por desarrollar capacidades que permitan fortalecer algo que en ciberseguridad se llama la resiliencia. Y es como yo me recupero ante cualquier evento de ciberseguridad que pase en mi entorno.
en este caso en comunidad educativa. Cómo aprendo de los errores que se han vivido, de los errores de otros, y cómo desarrollo mejores capacidades. Entonces ya con esto terminamos. Recordemos que estamos viviendo una época de transformación digital que es muy positiva. Lo único que tenemos que hacer es poder adoptar lo mejor de las tecnologías de información y poder mitigar los riesgos que conllevan para nuestras comunidades de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, gracias a ustedes por su tiempo. Aquí, hasta aquí va la ponencia. Ahí está mi correo electrónico para cualquier tipo de información y podemos pasar de pronto a una sesión de validar algunas de las preguntas. Pues sí, Wilmer, acá hay una pregunta que es dice Sistemas Norte a todos. Dice, profe, cordial saludo. ¿Hay una posibilidad de tener esa conferencia con mi institución? ¿Qué debo hacer para gestionar? Claro, lo hacemos. Sea porque de pronto, Francisco, a través del parque científico podemos hacer los contactos o ustedes también tienen mi correo electrónico. Lo podemos trabajar. La idea es que este mensaje llegue a las comunidades, llegue a los padres, llegue a los adultos responsables. Bien. Y también tenemos contenidos para infantes y adolescentes, pero esto depende obviamente del ecosistema y de entender la problemática de esa comunidad educativa en particular. Pero este tipo de sesiones las podemos hacer con cuerpo administrativo docente, con padres, madres y adultos responsables. Pues aquí en el chat pues no veo más preguntas, pero no sé si los profesores tienen preguntas ahí para hacerle al ingeniero Wilmer. Veo que quedó todo muy claro. Bien, perfecto. Cualquier duda, por favor. Yo tengo una pregunta, ¿cómo hace uno para mirar la seguridad del computador? ¿Y qué virus recomiendas? ¿Qué antivirus recomiendas? Los diferentes fabricantes hoy en día están ofreciendo. Existe antivirus McAfee, existe Sophos, existe Kaspersky, existe Cylance. Existen muchos, los voy a poner en el chat algunos de los nombres. ¿Qué es lo que recomiendo? Ustedes pueden ir a la Panamericana o alguna tienda de confianza para comprar una licencia, pero también lo pueden comprar de forma online a través de la página de estos fabricantes y sale mucho más económico en algunas de las ocasiones. Entonces pueden adquirirlo, pero lo importante es que miren ustedes las características de cada solución de anti-malware, de antivirus, de control parental, para garantizar que efectivamente cumple las necesidades de ustedes y de protección de su núcleo familiar. Otro tema muy importante, si ustedes compran equipos de cómputo en tiendas o cadenas, almacenes como Alcosto, Panamericana, ustedes deben saber que esos portátiles o equipos de cómputo vienen con un sistema operativo original. Bien. Cuando manden a arreglar o mantenimiento sus computadores, no permitan que les instalen otro sistema operativo, porque ustedes pierden esa licencia. Una licencia de un sistema operativo original está rondando los 600.000 pesos. En cambio, si les instalan una licencia pirata, pues esta licencia no se va a poder actualizar y va a tener fallas de seguridad. Entonces es muy importante que conserven las licencias originales de sus computadores y también que traten de utilizar software legal, porque al instalar un software pirata, puede que ese software venga con un virus ya insertado, ¿vale? Entonces son características muy importantes también. ¿Cómo aseguran ustedes las redes inalámbricas en sus hogares? Si supongamos vino el proveedor, sea Telefónica, Claro, TV, Uni, el que puso el dispositivo y le dio las credenciales de acceso a red inalámbrica, posiblemente a esa red inalámbrica hayan accedido otro tipo de personas desde afuera del hogar. Entonces, genial si ustedes pudieran poner su propio dispositivo de router inalámbrico y hacer que el proveedor, como Claro, como Uni, como Telefónica, como TV, solo ponga el dispositivo que nos trae el internet a la casa y ustedes poner el acceso inalámbrico y controlarlo para garantizar que solo los dispositivos permitidos por ustedes en el hogar se conecten a la red del hogar. ¿Sí? Entonces, digamos que ya son muchos tips, otro tipo de cosas que se necesitan, pero depende de cada entorno. Estoy colocando aquí diferentes páginas de diferentes fabricantes de antivirus. Listo. ¿Es posible acceder a la grabación? Sí, nosotros tenemos una página web. En la página del proyecto en MD Robotics Bogotá, nosotros
colocamos todos los enlaces de los webinarios que se han venido desarrollando para que ustedes que miren los webinars. Entonces ahorita en el chat lo coloco. Pero hay otra pregunta, Wilmer, dice, Sí, cuéntame. Ahí aplicaciones, damos unas de las marcas. listo, aplicaciones como Classroom, donde los docentes interactuamos directamente con los niños, ¿qué tipo de implicaciones legales tiene para nosotros como adultos? Edgar Rodríguez pregunta. Bien, Edgar. Y esa es una excelente pregunta porque nosotros debemos pensar que cada institución educativa tiene o utiliza plataformas de educación, muchas de ellas totalmente diferentes. Lo primero es garantizar nosotros que entre los padres adultos responsables de estos menores de edad y la institución educativa existen acuerdos de uso de las plataformas. Bien. Y es garantizar, otro tema importante, es garantizar la protección de datos personales. Entonces, si existe dentro de los contratos de educación, dentro de los acuerdos entre el colegio y estos padres o adultos responsables, cláusulas que velen por la protección de datos personales, y en este caso de infancia y adolescencia, ahí es una cláusula también bastante importante. Miremos también em, eh, cuáles son las opciones de seguridad que nos ofrecen esas plataformas, sea Classroom o las que nosotros utilicemos. También las opciones de seguridad que nos brindan las plataformas de videoconferencia, porque hoy en día prácticamente estamos utilizando un espectro muy amplio. Estamos utilizando Zoom, Webex, BlueJeans, Microsoft Teams, estamos utilizando Google, GoToMeeting. Entonces, dependiendo de esas redes sociales o tecnologías que estemos utilizando, debemos revisar las políticas de seguridad y los alcances en cuanto a seguridad y configuración de las plataformas. Digamos que eso debería ser un proyecto que inicie por la parte administrativa de la institución educativa. Esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa. Entonces, muchas de nuestras instituciones no tenían estas capacidades desarrolladas, pero sí es importante que alrededor de esto hagamos grupos de investigación y analicemos las características de seguridad y riesgos que tienen las diferentes plataformas que utilizamos para impartir nuestras clases a nuestros infantes y adolescentes. Y con cuáles mecanismos de seguridad y de control podríamos garantizar que minimizamos los riesgos. Listo. ¿Qué normativa nos recomiendas para la política de imágenes de los estudiantes y videos? Pregunta Yosmar. Debemos sí o sí leer lo que es la ley, la 1581, la ley de protección de datos personales. Debemos entenderla muy bien, entender su alcance. También debemos interiorizar la ley 1620, que es la ley de convivencia escolar, y la guía 049. Si hubo un trabajo bien hecho en su momento, fue el que hizo el Ministerio de Educación, y pongo como ejemplo en todo sector público, porque el Ministerio de Educación no solo sacó una ley de convivencia escolar, sino que también desarrolló una guía, la guía 049, que es la guía de cómo cumplir la ley de convivencia escolar y cómo desarrollar precisamente todo lo que tiene que ver con la tipificación de incidentes y con los manuales de convivencia en esas capacidades. Entonces, revisemos si los manuales de convivencia en nuestros colegios contemplan los entornos digitales. Si no es así, actualicémoslos, generemos proyectos de actualización y busquemos que cubre todas las reglas claras de juego en cuanto al uso de tecnologías, sea dentro del colegio o sea también de convivencia escolar, donde se extienden las capacidades del colegio a entornos digitales en periodos de cuarentena o en periodos de educación virtual. Ingeniero Wilmer, mire, el profesor Omar Gómez pregunta, ¿cómo puede uno tener confianza en pagos online? ¿Qué características de seguridad dan? A propósito, ¿qué criterios debe tener? Bien, esa también es una excelente pregunta. Lo primero, cuando ustedes vayan a hacer pagos online, tienen que garantizar o tienen que asegurarse que los hagan desde computadores de confianza. Así como cuando uno va a sacar plata del cajero y verifica que el cajero electrónico pues no tiene alguna cámara por ahí o no tiene alguna trampa que nos robe tanto la identidad como el dinero, pero nosotros tenemos que garantizar que cuando hagamos transacciones por portales bancarios, por compras online, debemos hacerlo desde un computador que tenga un sistema operativo actualizado, que tenga un buen antivirus, Mm. computador donde sepamos de cierta forma que no hay un virus
Nunca lo hagamos desde un café internet, nunca consultemos nuestras cuentas bancarias, nuestras redes sociales, nunca hagamos compras desde un café internet, porque puede que esos computadores estén infectados o con un software malicioso donde nos roban la identidad. Eso es lo primero. Lo siguiente, en el portal donde van a hacer la compra, verifiquen algo que es el candado de seguridad. Entonces, ¿qué es el candado de seguridad? Es precisamente un certificado digital donde nos dice un tercero que esa página es segura. ¿Cómo lo identifican? Ustedes ven que en el navegador, cuando digitan la dirección, va a aparecer iniciando algo que dice HTTPS. Esa S significa que es HTTP seguro. Y nosotros podemos ver las características de ese sitio. Pongamos de pronto aquí rápido, si lo podemos hacer. Me dicen si están viendo el navegador. Sí, ingeniero. Banco de Bogotá. Déjenme ver si podemos hacer aquí el ejercicio. Listo. Entonces aquí estamos en un portal bancario y esto pasa con cualquier página también donde ustedes quieran hacer una compra online. Dense en cuenta esto. Aparece la página como HTTPS, lo que nos está diciendo que esta es una página segura. Quiere decir que el banco, en este caso, esta entidad, puso un canal de comunicación seguro a través de Internet donde nadie va a poder ver lo que estamos haciendo desde el navegador hasta los servidores o página web de esta entidad. Y este candadito que aparece acá, lo que nos dice es que es un sitio seguro, la conexión es segura. Esto lo podemos hacer en cualquier página segura, en cualquier página de compra, y aquí verificamos las características de ese certificado. Es un certificado válido emitido para Banco de Bogotá, ¿bien? Y aquí podemos ver dándole clic ahí, las características del certificado digital. ¿Quién lo expidió? DigiCert, que es una entidad certificadora, ¿bien? Es detalles del certificado. Entonces aquí vemos, es un certificado versión 3 y las características de seguridad. Digamos que lo importante es garantizar que está este candadito y que está avalado por una entidad certificada responsable. Y además que tiene un periodo de validez. Miren, este certificado digital tiene una validez hasta el 11 de diciembre del 2021. ¿Listo? Siempre hagamos compras en portales donde sepamos que no vamos a ser víctimas de un fraude, donde hayan mecanismos de recuperación o de rechazo a la transacción. Bien, estos son temas importantes. Listo. También del 79521, 775 pregunta. Bueno, haciendo la primera pregunta, alusión a la primera pregunta, dice, ingeniero Wilmer, al dar una conferencia en un colegio, ¿usted cobraría por la misma? Depende de los entornos educativos. Bien, depende de los entornos. Muchas veces lo que buscamos es poder expandir este tipo de conocimiento. Obviamente buscamos favorecer a comunidades menos privilegiadas. ¿Eh? En comunidades menos privilegiadas nuestras conferencias son gratuitas, precisamente porque buscamos el poder apoyar este tipo de comunidades. También buscamos generar una red de contactos y alianzas estratégicas. Entonces, analizamos cada caso en particular, ¿bien? Y dependiendo de las necesidades. Por lo general, de forma presencial, si hay que cubrir unos traslados largos o este tipo de cosas, eso lo revisamos de forma conjunta. Digamos que son los tipos de cosas que miraríamos. Pero si es en Bogotá, cuando pasen temas de pandemia, lo podemos revisar y no habrían Vale. problemas de poder hacer sesión. Ya. Una ¿Vale? pregunta, de tantos navegadores que se encuentran en la red de los navegadores, ¿cuál es el que recomendarías? Miren, existen diferentes tipos de navegadores que sí tienen que saber y les voy a poner en claro esto. Y es el Mozilla Firefox, era un proyecto que venía apoyando Google, inclusive aún lo sigue apoyando. Pero ¿qué pasó? Que Mozilla Firefox era un navegador seguro que garantizaba la privacidad en la navegación o el consumo de contenidos de Internet. Entonces ya llegó el momento donde a Google esto no le sirvió, porque Google necesitaba recopilar la mayor cantidad de información posible de conducta de navegación. Entonces, por eso Google sacó Chrome, que fue su propio navegador. Por eso Microsoft tiene su propio navegador. Por eso existen otros navegadores. Pero yo les recomiendo este navegador que les voy a poner en pantalla. Se llama Brave y es un navegador que nos garantiza la confidencialidad en la navegación y que nos ayuda, como ustedes se dan cuenta,
a bloquear diferentes tipos de contenido que vienen adicionales a las páginas, como publicidad y este tipo de cosas. Entonces, aquí son las estadísticas de bloqueo que me ha generado en los últimos minutos el navegador. Se los recomiendo y es bastante bueno. Oh, listo. Para que por favor no los dejes ahí en el chat. Eh, Dice la profesora John Mari, ¿qué normatividad nos recomiendas para la política de imágenes de los estudiantes y los videos que ellos pueden colocar en la red? Siempre lo que les digo, busquen apoyarse en lo que es la normativa nacional, Ley de Protección de Datos Personales, 1581, Manual de Convivencia Escolar. Revisen también el nuevo COMPES, que es el COMPES 3995, de confianza y seguridad digital, porque digamos que esa es la ruta que va a llevar Colombia en los diferentes sectores en 4 años, 2020-2024, en materia de seguridad digital. Entonces, ¿qué es lo que nos permite eso? Poder preparar nuestros entornos para garantizar que cumplimos con los lineamientos de seguridad digital, pero más allá lo que digo para todo cliente, para todo entorno es, ese COMPES es una ruta que nos va a permitir identificar ventajas competitivas para nuestros entornos, ventajas competitivas para nuestras comunidades educativas con un enfoque en transformación digital y en seguridad digital. Dice, buenas noches, de este navegador cuando intenté ver la grabación de una clase no me dejó reproducir. ¿Eso a qué se debería? Eso se debe a que precisamente este navegador lo que hace es filtrar algunos componentes de las plataformas, de los sitios web, que buscan identificar conductas de uso de navegación. Entonces, cuando vamos a consumir streaming, cuando vamos a hacer uso de plataformas virtuales de videoconferencia, sí es mejor que utilicemos un navegador de los tradicionales. Pero para el resto de contenidos, tratemos de utilizar este. Si no nos funciona un contenido en particular que necesitemos, utilicemos ya un navegador tradicional. Pero que Brave sea el navegador por defecto para garantizar temas de confidencialidad. Lo que hacen los fabricantes es desarrollar un software para garantizar que ellos puedan captar la mayor cantidad de información del usuario, ¿no? De comportamiento de uso y otras tendencias, para poder desarrollar mejores capacidades en sus herramientas. Entonces, muchas veces esto tiende a rayar con la violación de privacidad de nosotros como individuos. Listo. Pues ahorita no hay más preguntas, no sé si algún profesor quiere también hacer la pregunta de forma oral. Si no es así, pues esperamos. Bien. Pues, ingeniero Wilmer, de verdad, agradeciéndole mucho su participación a este webinar. Le agradecemos de verdad todos los conocimientos que nos dio respecto a este tema de seguridad informático, que de verdad es muy importante en estos momentos para tenerlos presentes nosotros como profesores y también como padres de familia en el uso de estas tecnologías, que pues lógicamente cada vez que uno las utiliza tienen algo nuevo. Desde que comenzamos nosotros, lo que hablábamos en un comienzo, comenzaron con algo muy sencillo y ahorita ya cualquier elemento tecnológico nos puede ocasionar cualquier inconveniente en seguridad. Le agradecemos del Parque Uniminuto, de la unidad STEM y de toda la comunidad educativa, le agradecemos mucho su participación y pues estamos prestos a que... Francisco, Dígame. ¿Cómo le va, Francisco? Habla con José Aurelio Campo. Yo tenía una preguntita última, qué pena. No, tranquilo. Ingeniero Wilmer, es la siguiente. Yo no sé si hay documentación al respecto, porque este tema me parece demasiado importante. Y no sé si tendríamos nosotros acceso a algún tipo de documentación, porque pues la charla fue, primero, muy rápida, muy fugaz, y hay temas demasiado delicados ahí que sí valdrían la pena como analizarlos un poquitico. No sé si su merced nos podría regalar algo de la documentación adicional o algo. Claro, aquí les estoy colocando, hay un reporte en el chat, les puse, es el IOCTA 2019, que precisamente nos define cuáles son las actividades criminales y delictivas que se están viendo a nivel global. Este es un reporte que desarrolla la Europol en conjunto con la Interpol, con diferentes organizaciones, y ahí podemos ver las tipificaciones de conducta hacia atentar contra los derechos de infancia y adolescencia en entornos digitales.
Entonces, es bastante importante eso. También ustedes pueden buscar en la ITU, así como suena, hay unos reportes de seguridad hacia infancia y adolescencia en entornos digitales. Los reportes que vieron en la presentación, ahí están los links, los del e-commerce, los de Tigo Une, que también lo bueno del portal de Tigo Une es que nos permite hacer filtros para poder identificar información muy puntual, con tendencias, edades, géneros. Entonces son bastante buenos. En la página www.redpapas.org, que les estoy colocando en el chat, pueden consultar mejores prácticas también, y en teprotejo.org. Ahí les estoy colocando en el chat los links. Eh, Allí también hay buenas prácticas y allí los van referenciando a otro tipo de sitios y contenidos que pueden ayudar a fortalecer eso. Pero siempre la estrategia cuál debe ser desarrollar un esquema integral propio para la comunidad. Entonces tenemos que hacer mucha investigación, desarrollo, innovación alrededor de este tipo de aristas y de temas. Ay, Gracias, muchísimas ingeniero gracias. Wilmer. Muy amable. Ingeniero, disculpa. Oye, Sí, ese navegador que dijiste, ¿es gratuito o...? sí, sí, Brave es totalmente gratuito. Porque pues para descargarlo, sí, por lo menos yo ahorita estoy utilizando Google Chrome, pero no sé si me causa interferencia No, no va a haber ningún con, problema. Eh, digamos, si lo descargo, o sea, es decir, con los otros plataformas y aplicaciones que debemos usar ahorita por las clases. No, no va a haber ningún problema. Sí deben hacer las pruebas de las plataformas y aquellas plataformas que no les funcionen con Brave, las utilizan con Google Chrome o con, o con otros navegadores, sea Edge o sea Mozilla. Listo. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Entonces, Bueno, pues no siendo más, gracias a todos de verdad por el tiempo y por el compromiso. De verdad que el éxito de Colombia a mediano o largo plazo está en el desarrollo de capacidades en el sector de educación. Entonces debemos trabajar todos por una Colombia mejor y por el desarrollar las capacidades reales que necesita nuestro país. Gracias a todos ustedes por el compromiso, por esta jornada, por su tiempo en estos horarios de la noche, para poder incrementar precisamente nuestros conocimientos en estos temas tan críticos e importantes para nuestra sociedad. gracias, ingeniero, y a todos los profes que participaron, pues los esperamos también dentro de 8 días también para nuestro nuevo webinar que es todo relacionado con herramientas de ciencias. Que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego a todos, gracias. Hasta luego. Muy amable, muchas Ingeniero Wilmer, entonces estamos, lo estaré molestando por el correo entonces, para el Claro que temita sí, que quedamos pendiente. claro que sí. Trabajamos, Francisco. Un abrazo. Gracias, ingeniero Wilmer, muy amable, que esté muy bien, hasta Estén muy luego. bien. Hasta luego a todos.